Kaixo Denori, hola a todos y todas. Aquí estamos una vez más en un nuevo programa de Bildu Televista. En esta ocasión contamos con la presencia de Idoia Sapirain. Ella es candidata a las Juntas Generales de Áraba y con ella vamos a compartir unos minutos. Kaixo, Idoia. Kaixo. Kaixo, ¿todo bien? Bien, bien. Bueno, la primera pregunta es preguntarte cómo te encuentras. Sabemos que tú eres de Guipúzcoa y en esta ocasión vas como candidata a las Juntas Generales de Áraba. ¿Cómo lo llevas? Bien, poco a poco pues vamos hacia adelante, con fuerza, y poco a poco pues también vamos conociendo cómo funciona todo esto, ¿no? Por ejemplo, el estar aquí hoy contigo, ¿no? Y decías guipuzcoana sí, pero bueno, yo vine a Gasteiz hace 23 años, tengo la edad del Gaztetxe en Gasteiz, y entonces pues se puede decir que en Álava soy guipuzcoana, pero en Guipúzcoa soy patatera, ¿no? Somos aquellos que venimos a la Facul, a Gasteiz, y ahí seguimos, ¿no? Y eso es también, pues, también es reflejo, ¿no?, de la diversidad de Álava. Así, nunca dejamos un sitio, sino que ganamos otro, ¿no? Así es. Es el ejemplo de muchos de nosotros y nosotras también. Como en tu caso, como muchos candidatos y candidatas, es una experiencia nueva, que hay que dar la cara delante de la gente. ¿Cómo te resulta esta experiencia? Pues ha habido experiencias diferentes, ¿no? Ha habido experiencias más duras que, por ejemplo, hablar en el B con Elana Itasuna. Ha habido experiencias en las que los periodistas igual pues tampoco te han dejado decir lo que quieres ni te has podido expresar como has querido. Pero como te decía antes, ¿no?, que no sé, sacas fuerza pues como en otras situaciones, ¿no?, que en la vida pues pasan, que te llegan de repente y sacas fuerza y vas hacia adelante, ¿no? Entonces pues poco a poco y con fuerza y sí, además bien. Porque estás demostrando que una ciudadana normal de a pie puede representar a su gente, a su pueblo, a su barrio, sí, con las mismas iniciativas. Sí, pues lo que decíamos un poco, ¿no?, pues sí, pues somos gente que vivimos en Álava, que estamos en Álava, somos gente que conocemos nuestros barrios, que trabajamos en diferentes movimientos sociales, que pertenecemos al mundo euskaltzale y que hemos decidido dar este paso, ¿no? Un compromiso. Claro que no es fácil, pero con la ilusión que tenemos, la fuerza que tenemos y para estudiar problemas no tenemos y para trabajar tampoco, así que aurrera. Bueno, la campaña electoral se encuentra en su última etapa, quedan escasos días para llegar a su fin y concretamente la pregunta es ¿en qué va a trabajar Bildu en Áraba a partir del 23 de mayo? ¿Cuáles son las fases de trabajo que vais a enfrentar? Bueno, primero vamos a ser cautos. Los ciudadanos y ciudadanas de Álava tienen que votar y a partir de ahí pues ya veremos. Nuestro modo de hacer política es un modo diferente, de izquierdas, y lo que queremos es abrir estas instituciones que, por ejemplo, las Juntas Generales, mucha gente no conoce, y llevar un poco de aire fresco a las instituciones. Y por otro lado te querría decir que en este momento en el que estamos inmersos, ¿no?, en momentos de cambio, pues a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, como es en mi caso, a la Diputación, ¿no?, que es la candidatura a la que represento, pues también diría que nosotros no tenemos las puertas cerradas a todo aquel que se quiera acercar al proyecto de Bildu. Entonces, pues en este momento en el que hemos dejado atrás un ciclo de confrontación armada, que es lo que se tiene que cerrar, donde también hay que acabar con la tortura, la dispersión, pues en este momento de cambio, nosotros lo que proponemos es una política de izquierda, que no tenga que mirar a Madrid, que podamos decidir democráticamente en nuestro país.
y que la paz, subrayamos la paz, que la paz es primordial en este proceso y que paz duradera y verdadera, ¿no? Para poder decidir democráticamente. El pasado sábado en el acto en Baracaldo, en el BEC, en tu intervención mencionaste que la importancia de construir el feminismo en Euskal Herria, y mi pregunta es concretamente ¿qué tipo de feminismo va a trabajar Bildu? ¿Qué apuesta hacia el feminismo hace Bildu? Bildu recoge a muchas mujeres que pertenecen a muchos movimientos, y así como con otros temas también vamos a trabajar con la gente en el pueblo, para el pueblo. En este tema quiero adelantar que nosotros propondremos en la Diputación el Departamento de Mujer. Y además me gustaría subrayar que desde Bildu nosotros no tratamos este tema como algo aislado o que no tenga relación con nada. No tiene que ser un tema transversal, que se incluya en todas las áreas, donde el día 8 de marzo, por ejemplo, no se quede en un símbolo ala, que vayamos todos a la mani y se quede ahí, ¿no? Es más que... Claro que la igualdad todavía pues, no se ha conseguido, ¿no? Pero es más que eso, más que eso. Con respecto al euskera, vosotros habéis subrayado en más de una ocasión la poca importancia que tiene para las instituciones alavesas el euskera, concretamente. ¿Tenéis alguna propuesta concreta al respecto? Sí, las dos mayores propuestas concretas son que el 2% del presupuesto estará destinado a fomentar y a que el euskera llegue a ser algo normalizado. Por supuesto, ayudar a los trabajadores y demás, pero también crearemos departamentos, el departamento de euskera en la Diputación y luego el concejal de euskera. O sea, un departamento específico. Departamento específico en la Diputación y concejales en los ayuntamientos. Por ejemplo, en el caso de Gasteiz, ¿no? Sin olvidar que Áraba no es solo Gasteiz, que también existen más pueblos y cuadrillas y concejos y ciudades. Luego también la situación que ha habido en Álava, en concreto, es que las instituciones y lo que pide la gente no han ido de la mano. O sea, la gente ha pedido más de lo que las instituciones le han podido ofrecer. Y entonces ahí es donde Bildu va a defender, el euskera va a ser una de las prioridades de Bildu, no se va a quedar en una cosa folclórica. Luego también tenemos que recordar que Kontseiluak ha dado a conocer los resultados del informe, en el que solamente Aramayo aprueba el informe. Para aprobar la nota se necesitaba un 7 y en este caso solamente Aramayo lo ha aprobado, ¿no? En cambio, Jon lo ha suspendido y era una de las peores notas. ¿Te refieres a la actitud que tienen los ayuntamientos alaveses? Sí, porque para tener una política lingüística adecuada, pues hay que tomar más medidas de las que se han tomado. No solamente es organizar 4 días con chistularis, bailes y demás, ¿no? O sea, ni formar a los trabajadores. Hay más cosas para fomentar y que en realidad el euskera sea la lengua, ¿no? De todos nosotros y nosotras. Concretamente en Áraba, una de las reivindicaciones históricas, diría de alguna forma, es Treviñu. Es un tema que está ahí, en la boca de la gente y que con cierta periodicidad sale, ¿no?, a flote. Que concretamente... Sí, además para nosotros, bueno, pues Treviñu es un tema en el que también se te pone la piel de gallina, ¿no? A ver, ¿quién puede entender que dentro del mapa hay una isla y que eso no sea Álava, ¿no? Es inconcebible. Las vías estatutarias que hasta ahora se han llevado a cabo y las decisiones que hasta ahora, o las iniciativas, mejor dicho, que hasta ahora se han llevado a cabo, no han solucionado nada. Entonces, desde Bildu proponemos que, o sea, desde ya, para nosotros Treviñu es la 8ª cuadrilla, pero tenemos que, para poder
para que Treviño de verdad pueda llegar a estar en Álava, tenemos que entender la territorialidad entera. No podemos, me refiero a que no podemos entender Euskal Herria sin Treviño, ¿no? Sin Treviño. Entonces, pues de ahí la Diputación sí que también tiene planes concretos que no se queden simplemente en simbolismos, y también hay plan concreto para incorporar a Treviño directamente. Muy bien, Idoia, para terminar, preguntarte, darte la oportunidad de qué le dirías a la persona, al hombre, a la mujer de Álava que está en duda, que todavía no tiene claro su voto. Esta es la oportunidad para aclararle esas dudas. Pues que tengan confianza, que el voto su voto, todas las personas que vayan a votar a Bildu, es determinante, que es el ticket, es el cambio, o sea, es el cambio. Hasta ahora hemos conocido políticas no de izquierdas, y que son las políticas que vamos a llevar a cabo con el pueblo y para el pueblo. Con el pueblo y para el pueblo. Eskerrik asko, muchísimas gracias, Idoia, y buena suerte. Zuri, mila esker. Idoia Sapirainen elkarrizketa eta gero egunero bezala agendari emango diogu pasoa, eta bihar Gasteizen da ekitaldi nagusia arratsaldeko 8:00 Matxete plazan. Laudion ere herriko plazan arratsaldeko 7:30. Tuteran Paseo Keilesen 7:00. Iruñean Etxebakoitzen arratsaldeko 7:00. Durangon Eskurdi plazan arratsaldeko 7:00. Urretxu Zumarragan arratsaldeko 7:30, Areizaga Kalebarren plazan. Eskabarten 8:30 Arreko kontzejuan. Oteitzako udaleren aurrean arratsaldeko 7:00. Iturraman López Frontoian arratsaldeko 8:00. Sopelan udaletxeko plazan arratsaldeko 7:30. Algortan kotxe karabana egongo da arratsaldeko 6:00 hasita Aizerrotatik. Trapagan Larboleda Zugaztietan arratsaldeko 7:30. Santurtzin Gernikako parkean arratsaldeko 7:30. Deustun arratsaldeko 7:30 San Pedro plazan. Bilbon abokatuen elkargoan Alvarez Solisek hitzaldia emango du arratsaldeko 7:30. Donostian gazte ekitaldia izango da Sarriegi plazan arratsaldeko 7:00. Donostian ere Loiola auzoan Latxarien plazan arratsaldeko 7:30. Eskoriatzan arratsaldeko 7:00 plazan izango da ekitaldia. Beasainen bertso trikipoteoa egingo dute basakanatik hasita arratsaldeko 7:00. Gasteizen eguerdian, ordu 1:00 EHUko aulario aurrean. Amurrion Bilduren egoitzan arratsaldeko 7:30. Eta Artziniegan arratsaldeko 7:00 frontoian izango da Bilduren ekitaldia. Hoiek izango dira bihar, osteguna 19 egongo diren ekitaldiak, ikusten duzunez danetarik daukagu, ekitaldiak, hitzaldiak eta bertso trikipoteoak, kanpaina azken txanpan dagoelako. Gure aldetik hau da dena, eskerrik asko eta bihar arte.